¿Qué tal, mis queridos hermanos? Es una bendición estar nuevamente con ustedes. Miren, hoy vamos a sumergirnos en un estudio que de verdad es fascinante. Vamos a ver cómo Dios, en su infinita sabiduría, ha dejado en su palabra patrones que nos hablan directamente a nosotros, hoy. Específicamente, vamos a desentrañar el patrón profético de Panicium, que es como un mapa, una clave que nos muestra con una claridad asombrosa dónde estamos parados en la corriente del tiempo. Y aquí va la pregunta que va a ser nuestro norte en este estudio. ¿Cómo es que una batalla antiquísima, una que casi nadie recuerda, puede revelar el conflicto final de la historia? Suena increíble, ¿verdad? Pero vamos a descubrir que la palabra de Dios es pero tan precisa, que el principio verdaderamente nos declara el fin. Bueno, pues vamos a entrarle de lleno. Lo que tenemos aquí es, digamos, el corazón de este estudio. Piensen en la batalla de Panium como un molde, un patrón profético. Por un lado, tenemos a Antíoco Magno, el que da la cara, el que pelea. Él es un tipo de Donald Trump. Luego está Felipe de Macedonia, su aliado secreto, el que mueve los hilos por detrás. Él es un tipo del papado. Y finalmente, Ptolomeo V, el famoso niño rey del sur. Él viene a representar a Vladimir Putin, quien lidera la última generación del rey del sur. Ok, para que todo esto quede bien claro, vamos a seguir un camino paso a pasito. Primero, tenemos que entender bien qué fue lo que pasó en Panium, la historia. Después, vamos a ver quiénes son los personajes de hoy. Luego, vamos a analizar cómo esta alianza secreta se repite una y otra vez. Tocaremos un tema difícil, una señal trágica que marca al pueblo de Dios. Entenderemos qué es eso del poder delegado. Y al final de todo este recorrido, van a ver cómo todo esto nos da una certeza, una fe inquebrantable en la palabra de Dios. Muy bien, comencemos por el principio, por los cimientos. Miren, para poder ver cómo esto se cumple hoy en día, es súper importante que entendamos bien la batalla original. La historia de Pugenium es literalmente el plano, la base, sobre la que se edifica la profecía del fin. Ahora, fíjense en esto, porque la dinámica aquí es clave. En Panium no tenemos un solo rey, sino una alianza de dos. Antíoco Magno es, por así decirlo, la figura pública, el que vemos en el campo de batalla. Pero el personaje interesante es Felipe de Macedonia. Él es el aliado que está en la sombra. Él no pelea directamente, sino que su trabajo es crear una distracción, un problema en otro lado, para que los refuerzos del rey del sur nunca lleguen. ¿Se dan cuenta? Este modelo, el de un ejecutor público y un poder secreto detrás, es absolutamente fundamental. Ok, ya que tenemos claro el patrón histórico, ahora viene lo bueno. Vamos a ver cómo esta misma historia se está repitiendo en nuestro tiempo. Ya con la base bien puesta, podemos empezar a identificar a los jugadores en el gran tablero mundial de hoy. Y ojo, esto no es una suposición. Es como armar un rompecabezas donde cada pieza, cada paralelo profético encaja perfectamente con el otro. Miren, aquí lo podemos ver de forma muy clara. Trump juega el papel de Antíoco. Es la cara visible, el que está en la arena política, peleando la batalla. Por otro lado, el papado, bueno, él es como Felipe, el poder que está detrás, que apoya, pero no de frente, ¿saben? Lo hace a través de su influencia, de alianzas que no vemos a simple vista. Y finalmente Putin, ¿por qué se le compara con el niño rey? Porque en la profecía, la figura del niño representa el final de una línea, la última generación. Y en este caso hablamos de la última generación del rey del sur. Ahora, uno podría pensar que esta idea de una alianza secreta es algo nuevo, algo que apenas va a pasar, pero no. La realidad es que este mismo patrón ya se cumplió, y en la historia muy reciente. Fue el evento que de hecho marcó el inicio del tiempo del fin. Y el que ya haya pasado una vez nos da una certeza tremenda de que va a volver a suceder. Vamos a hacer un poco de memoria. Regresemos a los años 80. ¿Qué pasaba en ese entonces? Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, hizo una alianza secreta con el Papa Juan Pablo II. Tenían un objetivo en común: querían derribar a la Unión Soviética, que era el rey del sur de aquel tiempo. ¿Y qué pasó? Pues que lo lograron. En el 89 vimos caer el muro de Berlín, y para el 91 la Unión Soviética se derrumbó. Fíjense, el mismo patrón, el luchador público, Estados Unidos, y el aliado en la sombra, el papado. Ya vimos que esta fórmula funciona. Y es aquí donde vemos el flujo de la profecía de una manera brillante. El patrón comenzó así. Un papa conservador, Juan Pablo II, se alió con Reagan. Ahora mismo estamos en la etapa final de un papa liberal, que es Francisco. Entonces, si el patrón se repite, ¿qué es lo que sigue? Exacto. La profecía nos indica que viene un nuevo papa conservador y que éste repetirá la historia formando una alianza con Donald Trump para la batalla final contra el rey del sur. Es un ciclo. Hermanos,
Es que la palabra de Dios es asombrosa hasta en el más mínimo detalle. A ver, piensen en esto. El nombre del aliado oculto, Felipe, ¿saben qué significa? Amante de los caballos. Y uno diría, ¿y eso qué? Bueno, en profecía, ¿qué simbolizan los caballos? Poder, poder militar y poder económico. Es precisamente el poder que Estados Unidos, como su brazo ejecutor, le da al papado. Es un amor, una sed de poder que, como dice la Escritura, lleva a la fornicación entre la ramera y los reyes de la tierra. Ahora, hermanos, tenemos que hablar de algo muy serio, un tema solemne. Hay una señal muy trágica que a lo largo de toda la historia de la salvación ha aparecido justo cuando el pueblo de Dios está en un momento decisivo. Es una marca terrible, ¿sí? Pero es una marca que nos identifica con una precisión que estremece. Seguramente todos recordamos la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Qué hizo el poder del dragón, a través de Herodes, cuando se enteró que había nacido el Salvador? Su respuesta fue brutal. Una matanza de niños inocentes, un intento desesperado por destruir al ungido de Dios. Y este terrible acto, lamentablemente, es un patrón que se repite. Y miren, esta línea de tiempo es simplemente sobrecogedora. Allá en Egipto, el faraón manda matar a los niños hebreos para detener a Moisés. Luego, en Judea, Herodes manda matar a los niños de Belén para detener a Jesús. Y ahora, en nuestro tiempo, desde 1973, con la legalización del aborto en Estados Unidos, estamos viendo un ataque de una escala que nunca antes se había visto. Un ataque contra la misma generación de la que saldrán los 144,000. Es el dragón una vez más haciendo lo mismo, tratando de destruir al pueblo del pacto. 66 millones. Dejemos que ese número resuene un momento. Es una cifra escalofriante. Esa es la escala de la matanza de inocentes en nuestra era. Y piénsenlo, en tiempos de Moisés y de Jesús, el enemigo buscaba a una sola persona. Pero ahora que se busca un grupo, a los 144,000, la magnitud del ataque es exponencialmente mayor. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que el enemigo sabe perfectamente que le queda poco tiempo. Muy bien. Hablemos ahora de cómo se mueve el poder en el mundo de la profecía. Es importante entender esto. La Biblia nos enseña que el dragón, Satanás, no siempre actúa directamente. Muchas veces lo que hace es delegar su poder. Se lo entrega a una bestia, a lo que llamaríamos un poder apoderado o un proxy. El versículo clave para esto está en Apocalipsis 13, versículo 2. Ahí se nos dice, sin rodeos, que el dragón, que es Satanás obrando a través de la Roma pagana, le da su poder, su trono y toda su autoridad a la bestia que sube del mar, o sea, al papado. Pero aquí hay un detalle. Para usar ese poder militar y económico en el mundo, el papado necesita a alguien que haga el trabajo sucio, por así decirlo. Necesita un brazo ejecutor. Y una vez más, la historia nos da un paralelo perfecto. Vámonos hasta el año 496. Un rey germánico llamado Clodoveo se convierte al catolicismo y literalmente pone su espada al servicio de la Iglesia de Roma. Él fue el primer proxy, el primer poder apoderado del papado. Y así como Clodoveo fue el brazo armado que ayudó al papado a ganar poder en Europa, hoy Estados Unidos, desde Reagan y ahora con Trump, juega exactamente ese mismo papel, ser el poder militar y económico que le ayuda al papado a lograr sus metas en el escenario mundial. De verdad, la historia se repite con una fidelidad que asombra. Entonces, cuando empezamos a juntar todas estas piezas, el patrón de Panium, la alianza secreta, el poder delegado, lo que tenemos frente a nosotros ya no es una simple teoría. Es una cadena de evidencias, una cadena sólida que nos ancla en la certeza. Cada línea profética, cada ejemplo histórico, solo sirve para fortalecer nuestra fe y recordarnos que Dios tiene el control absoluto de la historia. A ver, repasemos juntos para que no se nos olvide. ¿Cuáles son los eslabones de esta cadena profética? 1. El patrón de Panium, el del peleador público y el aliado secreto. 2. La repetición de la historia, con Reagan y Juan Pablo II, y ahora con Trump y el próximo Papa. 3. El increíble simbolismo del nombre Felipe, amante de los caballos, del poder. 4. La señal trágica, la matanza de inocentes que nos marca. Y 5. El poder delegado, el paralelo entre Clodoveo y Estados Unidos. Hermanos, esto no puede ser una casualidad. Es el diseño de Dios revelándose justo frente a nuestros ojos. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál es la conclusión? Pues es una, y es ineludible. Cada pieza del rompecabezas, cada línea de evidencia, nos grita lo mismo. No estamos esperando a que la profecía se cumpla. La estamos viviendo. Estamos justo en medio de su cumplimiento, en este preciso momento.
Y lo que para el mundo parece ser puro caos y confusión, para los que estudiamos su palabra, es simplemente el cumplimiento del plan perfecto de Dios. Y quisiera terminar con esta reflexión, mis hermanos. El estudio de la profecía no es para satisfacer nuestra curiosidad, para saber qué va a pasar mañana. No. El verdadero propósito es darnos un ancla firme para nuestra alma en medio de las tormentas del presente. Es una lámpara a nuestros pies en este mundo oscuro. Y sobre todo es para fortalecer nuestra fe en ese Dios maravilloso que conoce el fin desde el principio. Que esta certeza que nos da su palabra nos sostenga, nos anime y nos prepare para todo lo que ha de venir. Que el Señor les bendiga. Amén.